Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Saludos comunidad hispana, soy Paula Pinzón, con el pulso de las noticias en este 26 de noviembre de 2025. Comenzamos. Quebec extiende la laicidad a escuelas privadas religiosas, obligando al INIPAS a eliminar símbolos como crucifijos en aulas, pese a protestas de instituciones escolares que lo ven como un ataque a la libertad religiosa. El gobierno de la provincia de Quebec, encabezado por el premier François Legault, presentó un nuevo proyecto para endurecer el secularismo del Estado dentro de las escuelas. La propuesta busca aplicar reglas más estrictas no solo en los colegios públicos, sino también en escuelas privadas religiosas que reciben dinero del gobierno. El objetivo principal es reducir gradualmente los subsidios a aquellas instituciones que seleccionan estudiantes por motivos religiosos o que incluyen contenido religioso obligatorio en sus programas. Además, el proyecto planea prohibir que el personal escolar lleve símbolos religiosos visibles, como el velo islámico, la kipá judía o turbante sikh. Las personas que ya usan estos símbolos mantendrían ese derecho gracias a una cláusula de derechos adquiridos. El ministro responsable del tema, Jean-François Robert, afirmó que esta es una continuación del camino iniciado en 2019, cuando Quebec aprobó la primera ley que limitó el uso de símbolos religiosos por parte de empleados públicos con autoridad, como jueces o policías. Según él, la sociedad quebequense ha avanzado y esta nueva etapa fortalecería el modelo de secularismo. Pero la propuesta ha generado fuertes críticas. Sindicatos como la Federación de Sindicatos del Sector Social aseguran que la medida podría empeorar la escasez de personal en los centros de cuidado infantil, donde muchas trabajadoras usan símbolos religiosos. Señalan que en un momento en que faltan educadoras, imponer nuevas restricciones podría hacer que algunas renuncien a sus puestos. Los partidos opositores también cuestionan el proyecto. Formaciones como Québec Solidaire y el Partido Liberal de Quebec lo consideran divisivo y con fines electorales. Argumentan que la diversidad cultural de la provincia no debe verse como un problema y que el gobierno está reabriendo heridas innecesariamente. Del lado de las instituciones privadas, la Federación de Establecimientos Privados de Enseñanza defiende la autonomía de los colegios para desarrollar proyectos educativos variados. Recuerdan que muchos padres eligen escuelas religiosas por valores comunitarios o culturales, no para imponer creencias. La consulta pública sobre este proyecto termina en diciembre. Si avanza sin cambios, la nueva ley podría aprobarse en 2026. Mientras tanto, el debate promete ser intenso, pues toca un tema sensible para los quebequenses: cómo convivir entre el secularismo tradicional de la provincia y una población cada vez más diversa. Poilievre califica de truco publicitario el pacto energético de Carney con Alberta, acusando al primer ministro de disfrazar concesiones petroleras como avances verdes para ganar votos en el oeste. En Canadá crece la tensión por un posible nuevo oleoducto hacia la costa norte de Columbia Británica. El acuerdo preliminar entre el primer ministro federal Mark Carney y la premier de Alberta, Danielle Smith, busca diversificar las exportaciones de petróleo canadiense, especialmente ante los aranceles del 25% que Estados Unidos impuso al acero, aluminio y autos este año. Alberta es la principal productora de crudo del país, con más del 90% de la producción nacional. Pero este pacto, aún no anunciado formalmente, ya encendió críticas. El líder conservador Pierre Poilievre lo calificó de truco publicitario, argumentando que el gobierno federal no ha dado fechas ni detalles claros sobre quién construiría el oleoducto. Poilievre acusa a Carney de buscar titulares mediáticos y no soluciones reales ante la crisis económica actual. El punto más polémico es que el memorando incluiría la idea de un oleoducto desde las arenas bituminosas de Alberta hasta la costa noroeste de Columbia Británica, cerca de puertos como Prince Rupert o Kitimat, para exportar a Asia. Eso implicaría flexibilizar la ley canadiense de moratoria de petroleros, aprobada en 2019, que prohíbe buques de gran escala con crudo en la costa norte para proteger ecosistemas sensibles y comunidades indígenas. El premier de Columbia Británica, David Eby, del nuevo Partido Democrático, reaccionó con sorpresa y molestia. Asegura que nadie le consultó y calificó el proyecto como sin sentido económico. También recuerda que no existe una empresa privada dispuesta a financiarlo, ni un plan formal de consulta con comunidades afectadas.
A su vez, varias naciones indígenas costeras han mostrado firme oposición. Temen derrames que dañen zonas marinas de las que dependen para pesca y cultura. Recuerdan desastres pasados, como el caso del Exxon Valdez en Alaska, que costó miles de millones en limpieza y dejó daños ambientales duraderos. Danielle Smith, desde Alberta, ha presionado para avanzar. Dice que quienes se oponen deberían salir del camino y que el proyecto generaría miles de millones en ingresos y empleo. Mark Carney, por su parte, insiste en que todavía no hay acuerdo final y que cualquier avance requerirá el consentimiento de Columbia Británica y de las comunidades indígenas bajo los principios de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, vigente en Canadá. El anuncio oficial del pacto se espera para este jueves. Entre dudas políticas, tensiones provinciales y preocupaciones ambientales, el debate sobre el futuro energético de Canadá vuelve a poner a prueba la relación entre Ottawa, las provincias y los pueblos indígenas. Carney anuncia alivio urgente para acero y madera ante aranceles de Trump, con subsidios para exportadores afectados y negociaciones para exenciones en el TMEC. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció un paquete de medidas para proteger a dos industrias clave afectadas por los aranceles de Estados Unidos, el acero y la madera blanda. Carney explicó que estas tarifas, un 50% al acero canadiense y hasta un 35% a productos de madera, han golpeado a miles de trabajadores y han reducido la competitividad de Canadá en su principal mercado de exportación. Entre las acciones anunciadas, Ottawa endurecerá las cuotas de importación de acero que llega desde países sin acuerdos de libre comercio con Canadá como China o India. La cuota baja del 50% al 20% de los niveles vigentes en 2024. Para países con acuerdos comerciales pero que no incluyen a Estados Unidos y México, la cuota se reducirá del 100% al 75%. Todo acero que llegue por encima de esos límites pagará un recargo del 50%. Con estas medidas, el gobierno busca abrir espacio en el mercado nacional y proteger más de 23,000 empleos directos en acerías ubicadas principalmente en Ontario, Quebec, Alberta y la Columbia Británica. Para la industria forestal, Canadá añadirá $500 millones en garantías de préstamos a través del Banco de Desarrollo de Empresas de Canadá, conocido como BDC. Este financiamiento permitirá apoyar a empresas afectadas por los aranceles y mantener 50,000 empleos directos en comunidades de la Columbia Británica, Alberta y otras provincias con fuerte actividad forestal. Además, a partir de la primavera de 2026, el gobierno federal subvencionará el transporte ferroviario de acero y madera entre provincias, reduciendo a la mitad los costos de flete. El objetivo es fortalecer la cadena de suministro nacional y facilitar que la producción canadiense llegue a regiones donde compite directamente con importaciones. Carney aseguró que estas medidas son temporales y buscan dar a las industrias oxígeno inmediato, mientras Canadá continúa las negociaciones con Washington para reducir los aranceles. El gobierno también adelantó que habrá programas de apoyo para trabajadores y empresas, incluyendo capacitación y subsidios, como parte de una estrategia más amplia para modernizar la manufactura nacional. Banda de motociclistas del crimen organizado fue desmantelada en Edmonton, con múltiples arrestos enredada por tráfico de drogas y armas, e incautando en bienes. La policía de Edmonton anunció la desarticulación de un grupo de crimen organizado que intentaba establecerse en la ciudad. Se trata del One Order Motorcycle Club, una organización de motociclistas fuera de la ley que ya operaba en Ontario y Halifax. La investigación comenzó en octubre del año pasado y tomó 11 meses. Participaron el Servicio de Policía de Edmonton, la Policía Montada Real de Canadá y el Equipo Especial contra el Crimen Organizado de Alberta, conocido como ALERT por sus siglas en inglés. El jefe de la Unidad Antidrogas y Pandillas de Edmonton explicó que el grupo estaba en sus pasos iniciales de instalación en la provincia. Según la policía, el club tiene vínculos estrechos con los Hells Angels, uno de los grupos de motociclistas criminales más conocidos del país. Tras meses de vigilancia, el 23 de septiembre, alrededor de 200 agentes realizaron operativos simultáneos en 40 lugares de Alberta y Columbia Británica. Los allanamientos se realizaron en comunidades como Edmonton, Sherwood Park, Ardrossan, Alberta Beach y Kelowna. El resultado fue contundente. 19 personas arrestadas, entre ellas un miembro de los Hells Angels, además de numerosas órdenes de registro ejecutadas. Se incautaron 19 armas de fuego, municiones, chalecos antibalas, armas prohibidas y de imitación y material para fabricación de drogas.
En Sherwood Park, la policía halló un laboratorio para producir esteroides con más de 82,000 pastillas, cuyo valor en la calle superaría el $1.000.000. También se confiscaron más de 240,000 cigarrillos ilegales, 9,000 cigarros de contrabando y $118,000 en efectivo. Los investigadores sostienen que el grupo estaba involucrado en tráfico de armas, extorsión, robos y actividades propias del crimen organizado. Con estas pruebas, la policía busca que el One Order Motorcycle Club sea reconocido legalmente como organización criminal en Canadá, lo que permitiría sanciones más severas. Las autoridades afirman que el golpe no solo detuvo el avance del grupo en Edmonton, sino que también afectará a organizaciones similares en otras partes del país. Además, compartirán la información recolectada con fuerzas policiales de todo Canadá. El inspector Darren Gordon, de la policía de Edmonton, fue claro. Estas organizaciones están asociadas con armas, drogas y violencia, y representan una amenaza directa para la seguridad de nuestras comunidades. La policía anticipa más cargos en los próximos meses a medida que avance el análisis de la evidencia. 14 diputados de Alberta enfrentan revocación por ley contra huelga de maestros, con padres y sindicatos impulsando peticiones para destituirlos. En Alberta, el gobierno de la premier Danielle Smith enfrenta un reto político inesperado. 14 miembros de su propio Partido Conservador Unido están bajo peticiones de revocación, un mecanismo ciudadano para destituir a un diputado elegido antes del fin de su mandato. Estas peticiones surgieron después de que el gobierno usó la llamada cláusula derogatoria, también conocida como cláusula no obstante. Esa herramienta legal, incluida en la Constitución canadiense, permite a un gobierno provincial suspender temporalmente ciertos derechos protegidos, evitando demandas judiciales. Smith activó la cláusula para poner fin a la reciente huelga de maestros en Alberta. Con esa medida, 51,000 docentes fueron obligados por ley a regresar a las aulas, después de 3 semanas de paro. La huelga había sido aprobada por amplia mayoría y reclamaba más financiamiento, mejores condiciones de trabajo y límites al tamaño de las clases. El malestar por esa decisión provocó que ciudadanos lanzaran 14 peticiones de revocación en distritos de Calgary y Edmonton, entre otros. Las personas detrás de estas iniciativas dicen que buscan responsabilizar a sus representantes, porque el gobierno, con la cláusula derogatoria, bloqueó a los tribunales y les quitó la opción de impugnar la ley. Pero activar una revocación no es simple. La ley exige que el 60% de los votantes de la última elección firmen en un plazo de 90 días. En un distrito con 20,000 votantes, eso significa reunir al menos 12,000 firmas válidas. Si ese objetivo se cumple, se activa un voto especial en el distrito, parecido a una elección parcial. Algunos diputados del Partido Conservador Unido aseguran que estas peticiones son parte de una estrategia de grupos activistas para forzar nuevas elecciones antes de tiempo. Observadores políticos señalan que, aunque juntar tantas firmas es difícil, la magnitud del enojo público es el dato relevante. Nunca antes Alberta había visto tantos intentos de revocación al mismo tiempo. El partido de Danielle Smith ganó con comodidad las últimas elecciones provinciales. Sin embargo, si una sola revocación prospera, el gobierno perdería un escaño y su mayoría quedaría más ajustada. Y si varias se concretaran, la estabilidad del gobierno provincial podría verse seriamente afectada, con posibilidad de coaliciones o incluso elecciones anticipadas. Por ahora, las campañas de firmas están comenzando. El resultado se conocerá en los próximos meses y podría definir el rumbo político de Alberta antes de las elecciones previstas para 2026. Gracias por su sintonía. Soy Paula Pinzón. Tengan una buena jornada. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.